fuerte aplauso al que viene por nosotros. Dios les bendiga. Adelante. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Pues sí, iba a predicar de la Reforma Protestante, pero pueden salir los niños, amén. Pero había algo ahí en mi corazón que no me estaba dejando en paz, y pues quise hacer caso, amén. Yo me había preparado por durante todo este mes para predicar de la Reforma Protestante, pero Dios es soberano, amén. Dios es soberano y tenemos que hacer caso, amén. Lo invito a ponerse sobre sus pies, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mi sermón se basa en el verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. Vamos a leerlo alternadamente, amén. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 6, amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo alternadamente. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí se basa mi mensaje. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos juntos: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Amantísimo Dios Padre celestial, inúndanos con la riqueza de tu palabra y de tu gloria. Sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones. Dios, confronta nuestra vida en esta tarde, Dios. Que tu Espíritu Santo confronte nuestra vida, nos haga ver nuestra condición actual. Y Señor, que no solamente quede en que nos haga ver nuestra condición, sino que nos lleve más allá, Dios. Bendice la ricura de tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, puede tomar su lugar, su asiento en esta hermosa tarde, amén. Pues sí, efectivamente el tema era la Reforma Protestante, y es un tema muy interesante, hermanos. Si tiene tiempo de estudiar la Reforma, estudie la Reforma Protestante, amén. Pero el Señor este tema se apoderó de mi corazón, y yo titulé a este mensaje: a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el título? El título es a tiempo y fuera de tiempo. La segunda del apóstol Pablo a Timoteo es considerada como el testamento de Pablo. ¿Cuántos ya tienen su testamento hechos? No, hay que hacerlo, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía su testamento, y era la segunda carta a Timoteo, ya que el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 6, ya tenía dictaminada una sentencia de muerte y que sería cercana. Probablemente, hermanos, cuando Timoteo recibió la carta y la leyó, el apóstol Pablo ya había sido ejecutado por decapitación. Cuando Timoteo ya había recibido la carta y leyó las instrucciones del apóstol, él ya había sido decapitado. Entonces, prácticamente Pablo deja ver su corazón. Dice: el apóstol, con su pluma inspirada, le escribe a su hijo en la fe, recordando que nadie tenga en poco su juventud, y que había en él una fe no fingida que habitaba desde su abuela y su madre, y que ahora está en él una fe viva,
una fe eficaz. También lo anima a avivar el fuego del don de Dios. Dice Pablo que aviva el fuego del don de Dios que ha recibido por la imposición de mis manos. A Timoteo lo veían como un joven como común y corriente. Pablo se expresa de Timoteo como un joven, no en el evangelio, porque dice que la fe que habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, ni tampoco joven en el ministerio, porque en el capítulo 3 nos damos cuenta que Timoteo era una persona ferviente en las escrituras. Pablo se refiere a su hijo Timoteo porque era de edad joven. Él estaba joven. Y los ancianos de la iglesia, no, hermano, lo subestimaban bien feo. Al apóstol, a Timoteo, lo miraban menos. De hecho, cuando leemos la primera carta, dice: no olvides el don de Dios que te fue impuesto por la mano de los ancianos. Y luego cuando uno va, le recuerda y le dice: ¿sabes qué? Aunque hayan sido los ancianos, tú recibiste este don porque yo te impuse las manos. Amén. Nadie creía en Timoteo por su juventud. Amén. Pero sin embargo, Pablo confiaba en él. Amén. Luego dice que aviva el fuego del don de Dios, que sea un buen soldado de Jesucristo. También le advierte del carácter de los hombres en los postreros días. Le recuerda sus deberes pastorales, ministeriales y evangelísticos. El apóstol Pablo también le da instrucciones personales, como poder ir a visitarlo a prisión. Pablo él se sentía, pues necesitaba de alguien que fuera a visitarlo, y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice: hey, si puedes venir a visitarme, ven a visitarme. Ya ha venido Lucas y comienza a mencionar algunas otras personas, pero Pablo le dice a Timoteo: tengo ganas de verte, quiero verte porque el tiempo se acerca y me van a decapitar. Prácticamente el apóstol Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo. Y se despide también el apóstol Pablo enviando algunos saludos. El apóstol Pablo deja descubierto su corazón en este escrito. Hermanos, Pablo desnuda su corazón. Pablo abre su corazón. Son sus últimas palabras, son sus últimos escritos, son sus últimas recomendaciones. De hecho, Timoteo, Tito, Filemón son cartas pastorales, y Pablo abre su corazón a Timoteo y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a morir, aquí está expuesto mi corazón. Pablo le hace ver la necesidad que había en el corazón de Pablo a Timoteo. Amén. Pablo deja al descubierto su corazón en este escrito, y es contundente, conciso y preciso en las palabras enviadas al joven pastor. Pero hay algo en lo que Pablo hace un énfasis, y es objetivo, al decirle que predique la palabra en todo tiempo y que haga obra de evangelista. ¿Cuántos dicen amén? Eso a Pablo, él abrió su corazón y le dijo: tienes que hacer obra de evangelista. Pablo probablemente estaba agonizando mentalmente. Pablo ya sabía que iba a morir. Y él dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y Pablo, en algunas cuestiones anteriores, Pablo ya había dicho: es que me quieren apedrear, pero no, todavía no es mi tiempo. Pero Pablo aquí dice: ya tengo una sentencia de muerte y tienes que predicar el evangelio. Tienes que ser obra de evangelista. Amén. Y hermanos, el deber de todo creyente, escuche bien, el deber de todo creyente es cumplir nuestro ministerio de evangelistas. El deber de todo creyente es cumplir nuestro ministerio de evangelistas. Amén. Y las causas por las cuales debemos cumplir nuestro ministerio evangelístico son un mandato divino. Amén. Esto no surgió en un concilio. Esto no surgió en una charla. Esto viene directamente de la voz de Dios. Amén. Es un error garrafal
y una mentira que se introdujo a la iglesia, creer que solo los que son pastores o tienen algún ministerio o cargo en la iglesia son los que están capacitados para predicar el evangelio a los perdidos. Pero déjeme decirle que usted ha creído en las mentiras más engañosas y peligrosas del diablo. Hermano, al usted aceptar esa información, usted ha caído en una mentira engañosa del diablo. Esta no es una mentira humana ni carnal, porque el único que le pone dificultades a la iglesia es el diablo. Y si el diablo, y si te entra a tu mente, ¿sabes qué? No vayas a predicar, déjalos que vayan los que sirven. ¿Sabes qué? Has caído en el lazo, has caído en la mentira del diablo. No has caído en una mentira de un hermano, ni una mentira de generaciones en las iglesias. Caíste en la mentira del diablo. Amén. Hermanos, desde el principio Satanás ha intentado estar en contra de la palabra y los mandatos divinos. Desde el principio Él es padre de mentira. Él es padre del egocentrismo. Él es padre de la mentira. Y si el Señor Jesucristo dijo que vayan a predicar el evangelio, ¿saben por qué? Porque le iban a poner un alto al trabajo del enemigo en esta tierra. Desde el principio dice que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Hermanos, Él nos creó con el poder para gobernar, con el poder para llevar a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, me encanta esto. Dice que nos hizo a su imagen. ¿Sabe qué? Le dice, y procreen la tierra. ¿Sí sabía que toda la tierra iba a ser llena de imagen de hombres hechos a la imagen de Dios? ¿Sí sabía eso? O sea, Dios quería poblar la tierra con hombres que mostraran su gloria, con hombres que despojaran su gloria. Pero hermanos, el plan de Satanás es el mismo. El plan de Satanás es obstruir a la iglesia, de que el perdido, que aquel que no ha perdido la imagen de Dios, sino que se distorsionó, sea alcanzado y transformado. Hermanos, sáquese eso de su cabeza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme decirle que usted cayó en la mentira más engañosa y peligrosa del diablo. El Señor Jesucristo, antes de su ascensión a los cielos, les dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, esto no solamente es un texto citado para las misiones, sino que su sentido más estricto habla acerca del evangelismo. Aquí en este texto se enfatiza la salvación, no solo era para el pueblo judío, sino más bien para todo el mundo. Y aquí quiero citar a Juan cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, ¿qué les dio la potestad de qué? Hermanos, o sea, Dios dio un mandato divino para salvar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Esa salvación no solamente se quedó en el pueblo hebreo o judío. Esa salvación vino a ser para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para todo el mundo, para todo aquel que cree. El evangelismo no es un plan B de Dios. No es el plan de que Dios haya fallado. Amén. La predicación del evangelio no es un plan B. Dios escogió a un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios escogió un pueblo de la simiente de Abraham. Y luego dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Hermanos, ese plan de Dios no falló. El plan de Dios no fracasa. Déjeme decirle que Dios no fracasa. Dios no fracasa. Dios no es un ser humano. Dios no piensa como hombre. El plan de Dios es redimir a los perdidos. Y su plan no cambia. Y su plan no es su plan no cambia, hermanos. Aquí el que falló fue el pueblo. Ellos fallaron, hicieron sectas, los fariseos, los seduceos, los escribas y sabe cuántos más, ¿verdad? Los esenios, esos esenios estaban locos, hermanos. Se escondían, eran unos ermitaños, no creían en los sacrificios, ¿verdad? Hermanos, pero déjeme decirle que el plan de Dios no falló. Hermanos, el plan de Dios no falla. Si tú piensas por lo que vas caminando al transcurrir en tu vida cristiana que Dios está cambiando tu plan, déjame decirte que Dios no es un hombre para que se arrepienta. Ni dice que no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir tu plan en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cumplir sus propósitos en ti. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios no ha fracasado. Dios no ha cambiado de plan. Su plan es un mandato divino y es ir a ser discípulos a todas las naciones, escogiendo primero a un pueblo que fracasó, escogiendo a una iglesia que va a ser arrebatada. Y sabe que no se acaba esto en el arrebatamiento de la iglesia, porque dice que Él va a preparar a 144,000 judíos vírgenes, castos, que prediquen el evangelio y que lleven su gloria a las naciones. Un mandato divino. Ay, hermanos, si supiéramos de dónde proviene este mandato, créame que no nos quedaríamos sentados en unas bancas. Es la voz de Jesús diciendo: id y haced discípulos, Marcos 16:15, a todas las naciones, a todas las criaturas. Pastor, pero no, ¿por qué no crece la iglesia? Pastor, nos estamos enfriando. Pastor, ¿qué está pasando? Levántate y predica el evangelio de Cristo, porque ese es un mandato. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, se me hace tan impresionante que ni aun cuando la iglesia sea arrebatada, el evangelismo va a cesar. El trabajo que usted puede hacer, que no quiere hacer, lo van a hacer 144,000 judíos. ¿Usted quiere llegar a eso? Hermanos, anteriormente había escogido un pueblo, pero ahora el Señor escoge a personas como tú y como yo, y de toda lengua, de toda linaje, de toda nación, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, tú y yo, Dios nos escogió para anunciar el mensaje de vida. Hermanos, Dios comisionó a la iglesia como un mandato divino, el cual tú y yo debemos ser obedientes a este llamado divino. No hagas caso omiso, no cierres tu oído al llamado de Dios, al evangelismo. Si tú quieres levantarte de donde estás, si tú quieres caminar de donde te has detenido, predica el evangelio, predica las buenas nuevas de salvación. Hermanos, en la antigüedad los reyes y emperadores, cuando iban de visita a alguno de las provincias o reinos, enviaban a un vocero algunos días antes y empezaba a gritar: preparad el camino, porque el rey viene y va a visitar nuestra ciudad. Hermanos, eso pasaba en la antigüedad. El rey enviaba un mensajero unos días antes y él iba pasando por todas las ciudades, y por ciudad que pasaba el enviado iba gritando: el rey va a pasar por aquí, el rey va a caminar por aquí.
Bueno, hermanos, esta es la idea de las personas que compartimos el evangelio. El rey viene, el rey va a visitar tu casa, el rey va a visitar tu familia. Así que arrepiéntete. En la mañana el pastor dio una ilustración y decía que los romanos construían sus carreteras pavimentadas. Hermanos, ¿sí sabía usted que cuando un ejército, y no había carretera, y un ejército se tenía que desplazar, meses antes mandaban a construir la carretera? Y ellos iban caminando en carretera nueva. Usted veía a los cientos de kilómetros y seguían construyendo. Hagan de cuenta que eso no los detenía. El escuadrón iba caminando y enfrente iban construyendo. ¿Se sabía eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Hermano, esta es la idea del llamado divino al evangelismo. El Rey de Reyes viene. Es hora de arrepentirnos y convertirnos. Hermanos, el Rey de Reyes viene. Es hora de arrepentirnos y convertirnos. Ese es tu trabajo. Ese es el mensaje que tú tienes que llevar. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente causa, hermanos, es un deber de todo creyente. El llamado del evangelismo es un llamado divino, pero también es un deber de todo creyente. Hermanos, se me hace tan interesante y tan curioso que algunos de los que estamos aquí, todos trabajamos y tenemos un patrón. ¿Cuántos tienen un patrón? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen un patrón? Bueno, el patrón va a su trabajo, a su taller, y si él tiene que dejar o tiene que hacer algo, él le dice a sus trabajadores: quiero que hagan esto y yo me voy a salir. Y usted no se queda con las manos cruzadas. Usted trabaja, porque si no lo despiden, ¿sí o no? Bueno, así como el patrón puede salirse unas horas, se puede ir de vacaciones 1 o 2 meses. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Usted va a trabajar y va a sacar la producción, ¿sí o no? Bueno, esta es la misma idea, hermanos. Hermanos, Dios, que es todopoderoso, que es un ser glorioso, santo, que creó todas las cosas, el dador de vida. Dice que Él fue a la cruz, murió y resucitó. Él dejó un mandato divino. Usted a veces trabaja en una empresa y no conoce ni a su patrón, pero ahí está haciendo caso a su patrón. Nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué no le hace caso? ¿Por qué no le hace caso? Usted tuvo contacto con Dios. Dice Pablo a los Gálatas: yo les mostré a Cristo por los ojos de la fe. Ustedes conocen a Cristo y Él dejó un mandato y es un deber cumplirlo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si vamos y trabajamos hasta horas extras, 8 horas a la semana, 8 horas al día. Trabajamos alrededor de 40, 50 horas a la semana. Y a veces no conocemos al patrón y le hacemos caso a lo que dice el patrón. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos dicen amén? Me cuesta un poco de trabajo creer eso. El apóstol Pablo encarece a Timoteo delante de Dios y los pone como testigos. Lo pone como testigo al encomendar a su hijo al trabajo evangelístico. Pablo tiene un deseo en su corazón que probablemente Timoteo no tenía. Por eso hace Pablo tanto énfasis y le dice:
el apóstol que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En la versión traducción lenguaje actual dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Hermanos, tiene que predicar el evangelio. Es su deber. Es el deber del creyente, del que ha sido salvo por la sangre de Cristo, compartir las buenas nuevas de salvación. No me venga que no tengo el llamado, no me venga que no tengo el ministerio. El apóstol, el Señor Jesucristo, no solamente encomendó a los 12, sino que envió a los 70 a predicar el evangelio. Ay, es que es una cuestión para los apóstoles, para los preparados. Es una mentira del diablo. Simplemente que el diablo quiere que usted se detenga, no a ver las cosas de Dios, sino a ver su corazón. Hermanos, todos conocemos al diablo que nos quiere aplastar. ¿Cuántos dicen amén? Que nos quiere ver así, frustrados. Pero ¿cuántos conocen al diablo que te quiere promocionar? Ay, es que yo tengo un cargo en la iglesia. Que vayan los laicos, que vayan los hermanos en plena comunión. Hermanos, el apóstol Pablo era apóstol de Jesucristo. Y el apóstol Pablo se ensañaba por predicar el evangelio. El apóstol Pablo abría iglesias donde no había iglesias. Predicaba el evangelio en donde las cuestiones morales estaban decayentes, como en Corinto. Hermanos, ¿qué nos está pasando? No podemos hacer caso a la voz de Dios. Es un deber tuyo y es un deber mío, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, algunos teólogos dicen que Timoteo era un pastor joven y ferviente, pero carecía de la obra evangelística en su ministerio. Y Pablo le reitera en el capítulo 5 y le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le insiste a Timoteo que debe ser un evangelista, que sea sobrio en todo. Hermanos, ser sobrio en todo no era que se absteniera de beber bebidas alcohólicas, simplemente que tenía que tener una postura ante las cuestiones que iban a llegar en su iglesia, con los falsos creyentes, con los falsos maestros. Hermanos, dice Pablo que iban a llegar dice el texto, soporta las aflicciones, pero era algo que iba a llegar a la vida de Timoteo. Era algo que iba a llegar. Hermanos, no le dice vas a soportar o soportarás las aflicciones. Dice soporta, tiempo presente, las aflicciones. Hermanos, cuando uno entra al evangelismo, se mete en terreno totalmente desconocido. Cuando uno va a evangelizar, se topa frente a frente con los planes del diablo. No se topa con las cuestiones morales y carnales de este mundo, que sí las hay, pero se topa con el diablo. Es un encuentro cara a cara, porque le vas a arrebatar sus almas. Soporta las aflicciones, van a llegar cuando prediques el evangelio de Cristo. Hermano, van a llegar luchas, van a llegar pruebas, pero tenemos que ser sobrios. Tenemos que ser sobrios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, dejemos de hacer caso omiso al llamado. Es un deber de todos. El apóstol Pablo en todas sus cartas hace mención al evangelismo. No lo hace explícitamente, pero sí lo hace. Dice el apóstol: dad de gracia lo que recibís de gracia.
Y esto se refiere a la salvación. Hermanos, ¿cómo rayos usted va a detener o va a retener a algo en su vida que transformó su vida? Y no solamente su vida, cambió su familia y sus hijos. ¿Cómo lo va a retener usted? Compártalo, llévelo, expárzalo, no se lo quede. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Hermanos, Dios cambió su vida. Una persona fue y le habló a usted y le dijo: arrepiéntete porque vives en pecado. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué no tiene ese mismo interés por ir a una persona que tuvo interés por usted? ¿Por qué no tiene ese interés de ir a una persona que tuvo interés por usted? ¿No ha recibido de gracia? ¿No ha recibido de gracia? Entonces, ¿por qué no da de gracia? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no hay titubeo para ir a predicar. Es un deber nuestro. Dios no quiso mandar ángeles a predicar. Si no mal recuerdo, le dice Pablo a los Corintios: Dios ha elegido a usted y a mí para cumplir la obra suya. Dios te comisionó, hermanos. Basti leía al principio que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? Dios te predestinó para que vayas por aquellos que también Dios conoció antes de la fundación del mundo. Hermanos, hoy nos están ganando el mandado. ¿Sabe quiénes son las tres sectas que más predican sus enseñanzas engañosas? Mire, los testigos de Jehová. Franklin Russell era un millonario y vendió todo lo que tenía para aportar a las misiones y al evangelismo y proclamar herejías. Los mormones, Joseph Smith, esos tremendos, vea cómo están sus templos. ¿Cómo están? Puro promulgar herejías, hermanos. Hermanos, los adventistas del séptimo día, su principal motor de los adventistas es predicar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nosotros qué estamos haciendo? No le digo que los católicos, porque el sistema católico es desde el principio hasta el final, y ese sistema nunca se va a terminar. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Hermanos, estamos dejando que otra gente engañe y los engañe aún peor. Amén. ¿Alguien ha tenido un encuentro con un testigo de Jehová? No, hermano, creo que no está preparado para tener un encuentro con un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová saca su Biblia y con su misma Biblia de usted le va a meter una tunda. ¿Sí o no? Hermano, no estamos preparados. No lo estamos. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple. Hermanos, mire, yo que he estado estudiando acerca de la Reforma Protestante, me metí a estudiar las sectas y todo lo que viene ahí. Hermanos, a veces ni con un católico bien preparado es muy difícil. Tenemos que prepararnos, hermanos. Dice el apóstol Pablo en el contexto, dice, fíjese: y desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, los católicos tienen un sistema teológico bien tremendo, tienen una hermenéutica bien errada, pero la hacen encajar en la Biblia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros que estamos esperando a que la iglesia se llene por sí sola. Hermanos,
tiene que predicar el evangelio. No se preocupe, el Señor lo va a capacitar. El Señor le va a capacitar. Dice que cuando venga el Espíritu, Él los recordará todas las cosas. Todas las cosas. Predique el evangelio de Cristo. Levántese de esa banca. Hoy lo reto a que se levante de esa banca. Hoy lo reto a que usted se levante con fe, creyendo en que Dios va a añadir a los que sabían de ser salvos, como pasaba en el libro de los Hechos. Pero no era una iglesia que estaba sentada. Es más, no había bancas en la iglesia. Ellos se congregaban en las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Y nos podemos meter más a profundidad. Y ellos, entre más persecución recibían, más predicaban el evangelio. Y nosotros, entre más persecución, ay, es que el hermano me dijo, más me amarro a mi silla y me siento y no me paro, y me emberrincho como niño chiquito. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es tiempo de dejar atrás nuestra manera vana de vivir, nuestra manera vana de pensar, porque Cristo nos ha llamado al evangelismo. Hermanos, tenemos que ser fieles al llamado. Tenemos que ser fieles al llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Hermanos, la tercera causa es el medio que Dios usa para la salvación de los perdidos. Hermanos, la tercera causa por la que debemos predicar y hacer nuestra obra evangelística es porque es el medio que Dios usa para salvar a los perdidos. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. No me la vayan a contestar, ¿verdad? Pero si tuvieran la cura del cáncer ahorita, si tuvieran la cura del cáncer, ¿usted qué haría? Bueno, yo no sé usted, pero si yo tengo una cura del cáncer, aunque la OMS se me venga encima y la ONU y todos se me vengan encima, yo comparto la cura de cáncer a quien tenga cáncer. Yo no me la quedo. Si yo sé que tengo la cura para la diabetes, para que el páncreas vuelva a crear su propia insulina, hermanos, yo la comparto. Yo no me la quedo, yo la comparto aunque el mundo se me venga encima. Bueno, hermanos, el pecado es un cáncer incurable. El pecado no es gripa. El pecado no se quita con unos desenfrioles. El pecado no es moquillo en la mañana. El pecado es un cáncer que te está exterminando, que está exterminando a la humanidad. Y déjeme decirle hoy en esta tarde que la cura la tiene usted en su mano y se llama el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Se llama el evangelio de Cristo. Hermanos, es muy triste ver a los niños que entran a tomar sus quimioterapias. Es muy triste ver a las personas que entran a sus quimios. Son tratamientos muy fuertes, pero sabes que el tratamiento más fuerte para esta humanidad no son las filosofías, no es el humanismo, no es tu falsa manera de vivir o tu adaptación a este sistema. ¿Sabes qué es? El evangelio de Cristo. Es el evangelio de Cristo. Ni la psicología, ni la gnosis, ni la filosofía, ni el humanismo, ni el relativismo se van a comparar con la cura del cáncer de este mundo, que se llama el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo siento la presencia de Dios aquí. Hermanos, usted tiene la cura para salvar a las personas. Vamos a lo mismo. Dios te llamó, ¿por qué no haces caso?
Tienes la cura para el cáncer. Hermanos, es el medio que Dios usó para salvar a las personas. Él no usó otro método. Él no usó un cierto grupo de personas. Él usó la proclamación del evangelio para alcanzar a los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le escribe a los romanos y Pablo se introduce de una manera espectacular. Dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, Dios dejó el evangelio. Dios dejó el ministerio evangelístico para alcanzar las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta razón es por la que debemos cumplir nuestro ministerio evangelístico. Es el más importante porque es el medio que Dios usa para salvar a los perdidos. Al predicar a Cristo, al evangelizar al perdido, usted le muestra a Cristo y ellos pueden verlo por los ojos de la fe. El Espíritu Santo comienza a obrar y a redarguir sus vidas y ellos van a creer. No es necesario que usted se frustre, no es necesario que usted llore. Bueno, llore por el dolor de las almas, ¿verdad? Pero no llore por tratarlo de convencer, porque ese es trabajo del Espíritu Santo, no es su trabajo. Su trabajo es llevarlos a los pies de Cristo. Dice un pastor: usted llévelos al despeñadero. Es más, si quiere, aviéntelos y deje que el Espíritu Santo los salve. Predique el evangelio. Predique el evangelio de Cristo. Predique el evangelio de Cristo. Amén. Dios no ordenó otro medio de salvación. Él determinó que fuera por medio de la propagación del evangelio. Hermanos, la tradición católica, decía mi maestra de hermenéutica, los del enfrente, así les decía, los de enfrente, ellos son administradores de la gracia. Comienza desde los sacramentos del bautismo. ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Cuántos? 7. Bueno, es el bautismo de infantes, y luego la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, bueno, los santos óleos y hasta la extrema unción, ¿verdad? Ellos administran la gracia. Ellos hacen salvo a quien quieren y a quien no. Hermanos, el único método por el cual el creyente puede ser salvo es a través del evangelio de Cristo. Esas son simplemente filosofías humanas que se introdujeron a la iglesia, pero Cristo salva a través del evangelio de Cristo. Usted, al escuchar Cristo te ama, Cristo te salva, estás viviendo una vida pecaminosa, el Espíritu Santo comienza a obrar algo ahí en medio de ti. Y tú comienzas a creer, porque es el método que Él dejó. No es un método, es la ordenanza que Él dejó, que por medio de la predicación del evangelio se iban a salvar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hoy todo lo hacen light. Hacen lugares cómodos, sillas cómodas, buenos grupos de alabanza, megapantallas, que todo apele a los sentimientos. Hermanos, escuché un testimonio que pasa en Lakewood, en Texas. Es una mega iglesia, ¿verdad? Cuando uno va llegando al aeropuerto, visita Lakewood. Cuando compra los boletos del avión, visita Lakewood. Cuando vas caminando en la calle, visita Lakewood. O sea, lo han hecho como un centro turístico. Hermanos, Dios no nos mandó a hacer la iglesia un lugar turístico.
Dios instituyó la iglesia como un cuerpo santo en donde las almas pudieran ser restauradas. El evangelio no te quiere convencer, el evangelio no te quiere hacer sentir bien o cómodo. El evangelio te hace sentir mal para que el Espíritu Santo te haga sentir bien. Hermanos, en Aguascalientes abundan esas iglesias. Ay, es que mi pastor no predica bien, pero es muy buena persona. Ay, nos deja echar una cervecita y nos deja decir groserías. Hermanos, por eso esas iglesias están llenas de gente, porque no predican el evangelio. Lakewood es una iglesia que ha hecho destrozos con el evangelio de Cristo, puro humanismo y filosofías humanas. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no predicamos de un templo. Ay, ven a mi iglesia porque está bien chida la pantalla aquí atrás. Ven a mi iglesia porque tenemos un grupo de alabanza de puros jóvenes y se pone bien. Hermano, no digo que eso esté mal, pero cuando ese es el centro de la predicación del evangelio, eso es basura. Eso es basura. Amén. Hermanos, Dios determinó que el evangelio, el evangelístico o el evangelio, el evangelismo es para salvación de las almas. Dios determinó que el evangelio es evangelio, así como se escucha, que es buenas nuevas. Y evangelismo quiere decir lo mismo, más que el evangelismo es ir a hacerlo, ¿verdad? Hermanos, Dios no instituyó otra cosa para predicar el evangelio. Dios instituyó el evangelio, el evangelismo para salvar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 10. Más para que vea que no le estoy echando mentiras. Romanos capítulo 10, versos 14 al 17. Yo lo leo, hermanos, sígame. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios determinó el evangelismo para la salvación de las almas. Los noto muy así como que no los trate de convencer de otra manera, hermanos. No los trate de traer a la iglesia con buenas expectativas. No. Hábleles de Cristo. Predíqueles a Cristo. No los traiga a la iglesia diciéndoles: ay, es que te va a ir bien en la vida. No, hermanos, las iglesias abundan de ese tipo de gente sin convertirse. Predíqueles a Cristo, porque es el medio que Dios determinó para salvar a las almas. Él no determinó otro medio, Él no determinó otra cuestión. Él determinó el evangelio, a los evangelistas, al evangelismo para salvar a los perdidos. Dele una ofrenda de palmas. Hermanos, no hay método, no hay forma, no hay estrategia para que el hombre sea salvo si no es por el poder del evangelio de Cristo. No hay método, no hay forma, no hay estrategia para que el hombre sea salvo si no es por el evangelio de Cristo. Haga lo que quiera, pero si no predica a Cristo, la gente no va a venir a los pies.
No les mienta, hermanos, deje de mentirle a la gente. Hermanos, en 1917 hubo una cuestión de la Primera Guerra Mundial, la primera guerra más sangrienta. Y un comandante escogió a 2 soldados rasos a llevar un mensaje que fue interceptado por los alemanes. Más bien, los ingleses interceptaron ese mensaje y tenían que llevarlo. Hermanos, en el transcurso de la historia de esos 2 hombres, el que traía el mensaje muere a la mitad del camino. Pero uno de ellos queda vivo y él no se queda de brazos cruzados. Él trae el mensaje. Hermanos, tiene que atravesarse, tiene que caminar de noche donde no lo veían, porque si no llegaba ese mensaje, iba a ser una masacre. Iba a ser una masacre. Hermanos, hoy estamos en esa condición. Usted trae el mensaje, y si usted no lleva el mensaje, esto va a ser una masacre, si no es que ya lo es. Al final, el soldado le da el sobre al comandante, lo leen. Hermanos, ya habían salido a campo abierto, los iban a exterminar. Y en cuanto leen el mensaje, ¿saben qué? Escóndanse otra vez. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del plan de los alemanes. Déjeme decirle que nosotros sabemos cuál es el plan del diablo, cuál es el plan del pecado, y eso no es nada bueno. Dios determinó el evangelismo, las buenas nuevas de salvación, para salvar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Y la última causa, y quiero decirle, a ver si pasa el del teclado. La última causa por el cual debemos cumplir nuestra obra evangelística, nuestro ministerio, es la garantía del poder del Espíritu Santo en el creyente. La garantía del poder del Espíritu Santo en el creyente. Hermanos, es evidente que un creyente que predica el evangelio es una persona llena del Espíritu de Dios. Los discípulos estaban algo preocupados por lo que pasaría con el pueblo de Israel y con el templo en Hechos capítulo 7, y se quisieron meter a los escrutinios de Dios. Pero el Señor Jesús les dijo que eso no les correspondía a ellos, que eso solo estaba en los designios de Dios. Pero no solo los dejó con eso, sino que Dios les dio una promesa, les dijo una promesa de que ellos serían llenos del poder del Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Hermanos, el evangelismo trae un mover del Espíritu Santo a la vida del creyente, ya que para eso fuimos empoderados. A veces queremos ser tocados por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, pero no tenemos ni el más mínimo interés de compartir el evangelio a alguien. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es para darnos poder para predicar el evangelio. Y viene después una señal física inicial, que es el hablar en lenguas. Cuando su interés es primero el hablar la lengua y no predicar, está cerrado y mentido. Hermanos, Él nos dio el poder para predicar el evangelio. Él depositó el Espíritu Santo en nosotros para predicar a Cristo.
Predicar el evangelio y cumplir nuestro ministerio evangelístico es la garantía del poder del Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros. Porque es Él quien nos impulsa a hablar. Pedro no lo hizo mientras estaba en el ministerio de Jesús. Él tenía la boca cerrada, callado. Él no decía ni una palabra. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó y les dijo: varones galileos, varones que están aquí, oh judíos, ¿saben qué? Esto no es que estamos borrachos. El Espíritu Santo ha llegado a nuestra ciudad. Esto es lo que profetizó. ¿Sabes? ¿Quieres tener la garantía del Espíritu Santo? Evangeliza, predica el evangelio de Cristo. Muchas veces nos hablan de ayuno, nos hablan de oración para una llenura espiritual, pero nunca nos hablan de predicar a Cristo y a la vez ser llenos del Espíritu Santo. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero cuando predican, empiezan a evangelizar, se comienza a sentir algo aquí en el estómago y el Espíritu Santo comienza a avivarte y el Espíritu Santo comienza a llenarte. De nada nos sirve estar bien ayunados y bien orados si no predicamos. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que recibió por la imposición de sus manos. Probablemente Timoteo tenía problemas para evangelizar. Probablemente Timoteo era un buen pastor y hacía unos excelentes mensajes. Probablemente el apodo de Timoteo era un pastor ferviente. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Evangeliza. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Era necesario que Timoteo avivara el fuego del don de Dios en su vida para predicar a los perdidos y predicar a su tiempo y afuera del tiempo. El Espíritu Santo se va a hacer efectivo en tu vida cuando prediques. El Espíritu Santo se va a comenzar a mover en tu vida cuando comienzas a predicar el evangelio. Levántate, iglesia, levántate. No te quedes sentado, no te quedes sentado. Aviva el fuego del don de Dios, Timoteo. Levántate, predica a tiempo y afuera del tiempo. Los tiempos hoy no son convenientes. Predica el evangelio, predica el evangelio. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie. Hermanos, todos tenemos este ministerio de evangelistas. Es un mandato divino.